¿Alguna vez has sentido que la política es un club cerrado al que no fuiste invitado? Que no importa a quién votes, al final siempre gobiernan los mismos intereses. Si has pensado que se vayan todos o te has sorprendido por la aparición de líderes outsiders que prometen romper con todo, no estás solo. Ese sentimiento tiene un nombre: crisis de representación política, y no es algo nuevo ni exclusivo de nuestro país. Es una tensión que está en el corazón mismo de la democracia moderna. Para entender por qué sentimos esta desconexión, este abismo entre la ciudadanía y quienes nos gobiernan, hoy vamos a hacer un viaje a los orígenes de los partidos políticos tal como los conocemos, y vamos a usar las ideas de dos pensadores clave para iluminar nuestro presente: Robert Michels y Bernard Manning. Quédense, porque lo que vamos a descubrir les va a cambiar la forma de ver la política. Primero, rebobinemos el reloj hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Imaginen un mundo en plena ebullición industrial. Con el crecimiento del movimiento obrero, surgieron organizaciones cada vez más complejas, como los sindicatos, y de ahí nacieron los grandes partidos socialistas de masas en toda Europa. Pero, ¿cuál era el objetivo de estos partidos? ¿Era simplemente ganar elecciones? No, era mucho más profundo. Su misión era educar a las masas trabajadoras, hacerlas políticamente activas y conscientes de su poder. No bastaba con agitar en época de elecciones, se necesitaba una acción política continua, que tocara todas las esferas de la vida. Para lograrlo, crearon una estructura organizativa impresionante, estable y articulada. Piénsenlo como una pirámide. En la base, miles de uniones locales o secciones, donde los miembros se reunían, discutían, hacían propaganda y elegían a sus delegados. Por encima, federaciones regionales que coordinaban el trabajo. Y en la cúspide, una dirección central, elegida en un gran Congreso Nacional, que era el máximo órgano de poder del partido. ¿Y cómo se financiaba todo esto? Con un sistema revolucionario para la época: pequeñas cuotas periódicas de cada miembro. Esto era fundamental, porque la política ya no podía estar solo en manos de ricos que la hacían como un pasatiempo. Los trabajadores, con sus duros horarios y bajos salarios, no podían dedicarse a la política gratis. Hacía falta gente calificada y pagada para organizar el partido. Y así, sin darse cuenta, nació algo nuevo: la burocracia partidaria. La gran promesa, la gran expectativa de la época, era que con la ampliación del derecho al voto, este enorme poder organizado de los trabajadores por fin rompería el elitismo de los parlamentos, que los trabajadores corrientes, la gente de a pie, llegaría a ocupar sus bancas. Parecía un plan perfecto, pero no lo fue. Y aquí entra nuestro primer pensador, Robert Michels. Él analizó al partido de masas por excelencia, el Partido Socialdemócrata Alemán, y lo que descubrió fue una bomba. Denunció una brecha, un abismo, entre los dirigentes y las bases. ¿Qué había pasado? Michels se dio cuenta de que los líderes del partido, aunque vinieran de la clase trabajadora, con el tiempo empezaban a llevar una vida muy diferente a la de un proletario. Se convertían en una pequeña burguesía. El partido, que debía ser una herramienta de liberación, se había convertido también en una oportunidad de ascenso social para sus miembros más inteligentes y capaces. Así, el partido terminó dominado por una élite desproletarizada, diferente de los obreros que decía representar. A partir de esta observación, Michels formuló su famosa y pesimista ley de hierro de la oligarquía. ¿Qué dice esta ley? Dice que toda organización, por más democrática que sea en sus inicios, inevitablemente termina generando una élite que la gobierna, una oligarquía, y esto pasa por dos motivos principales. Primero, por la necesidad de la organización. Cuanto más grande y compleja es una organización, más se burocratiza. Necesita tomar decisiones rápidas y complejas, y para eso necesita expertos, un liderazgo fuerte. Esas personas que saben cómo funcionan las cosas se vuelven imprescindibles. Para que la organización sea eficiente, necesita un liderazgo, y un liderazgo fuerte implica, necesariamente, menos democracia interna. Y segundo, según Michels,
por la propia psicología de las masas. Él argumentaba que las masas son a menudo apáticas, que se sienten incapaces de resolver los problemas complejos por sí mismas, y que, de hecho, desean tener un líder, lo que puede llevar a un culto a la personalidad. Entonces, para Michels, la democracia no es realmente el gobierno del pueblo, es, más bien, un sistema para seleccionar oligarquías que compiten entre sí. Lo único que podemos hacer como masa es cambiar un líder por otro, y por eso los líderes, al menos, se cuidan de mantener ciertos vínculos con nosotros. Es una visión dura, pero nos obliga a preguntarnos, ¿es la representación un fiel reflejo de los representados? Esa misma pregunta se la hizo, mucho tiempo después, nuestro segundo pensador, Bernard Manning, y su respuesta es fascinante. Manning nos dice que para entender la crisis actual, tenemos que entender que nuestra idea de gobierno representativo tiene una dualidad en su propio ADN. De hecho, él afirma que las democracias contemporáneas evolucionaron de un sistema que sus fundadores, como Madison en Estados Unidos, concibieron explícitamente en oposición a la democracia pura. Creían que la representación era necesaria para tener un gobierno de los mejores, de ciudadanos cuya sabiduría puede discernir mejor los verdaderos intereses del país. La representación no era para que el pueblo gobernara directamente, sino para que lo hiciera una élite, supuestamente superior y más capaz. Entonces, ¿qué tipo de relación tenemos con nuestros representantes? Imaginen que le piden a un mensajero que lleve una carta. El mensajero no tiene ningún control sobre el contenido del mensaje. Ahora imaginen que le dan su dinero a un banquero para que lo invierta. Ustedes no le dicen compra esta acción específica, le dan la misión de elegir la mejor inversión posible según su juicio experto. ¿A cuál de los dos se parece un representante político? Claramente, al banquero. No le damos órdenes, le damos un mandato de confianza. Manning concluye que el gobierno representativo es un sistema equilibrado, una mezcla de elementos democráticos y elementos que no lo son, que son más bien elitistas o aristocráticos. Por un lado, el representante tiene independencia, no está atado por promesas legalmente vinculantes y no podemos revocarlo cuando se nos antoja. Ese es el componente elitista, pero, por otro lado, el pueblo tiene la libertad de expresión para presionar y criticar constantemente, y, fundamentalmente, los representantes tienen que enfrentarse a la reelección, y saben que en ese momento tendrán que rendir cuentas. Ese es el contrapeso democrático. La elección, entonces, selecciona inevitablemente élites, pero somos los ciudadanos corrientes quienes definimos qué es una élite y a quien elegimos para que pertenezca a ella. Bien, tenemos la ley de hierro de la oligarquía de Michels y la naturaleza dual y elitista de la representación de Manning. ¿Cómo nos ayuda esto a entender la crisis de hoy? Lo explica todo. Varios factores se han combinado para romper ese delicado equilibrio. Primero, las sociedades han cambiado. Esas viejas lealtades de clase, como capital trabajo, que anclaban el voto a un partido de por vida, se han desvanecido. Las bases de los partidos son mucho más heterogéneas. Segundo, la desconfianza crece alimentada por la corrupción, el clientelismo y la sensación de que no hay un debate real de ideas, sino una pelea de egos sin propuestas políticas diferenciadas. Y en este vacío, surgen los outsiders, nuevos líderes que se presentan como ajenos a la vieja clase política y como los únicos capaces de solucionar la crisis. Construyen un vínculo personalista, directo con el electorado, muchas veces con un discurso antipolítico, saltándose a los partidos tradicionales. Esto es la ley de hierro de Michels en tiempo real, nuevas élites que reemplazan a las viejas, y es la democracia de Manning llevada al extremo, donde la elección se centra totalmente en la figura del líder salvador, y no en el control ciudadano o los programas de gobierno. Así que esa sensación de lejanía, de falta de representación, no es solo una sensación, es el resultado de una tensión que ha existido siempre en nuestras democracias, pero que hoy parece estar llegando a un punto de quiebre. La desconfianza hacia las élites políticas es, en parte,
una consecuencia inevitable de la propia forma en que organizamos el poder. Entender a Michels y a Manning no nos da una solución mágica, pero sí nos da las herramientas para ser ciudadanos más conscientes y críticos. Nos permite ver más allá del marketing político y exigir mecanismos reales de control y rendición de cuentas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Les cierra este análisis para explicar lo que ven a su alrededor? ¿Estamos condenados a ser gobernados por oligarquías o hay una salida? Dejen su opinión en los comentarios, nos encantaría leerlos. Si les gustó este análisis, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Hasta la próxima.